tan interesante, tenemos aquí con nosotros a un gran amigo, el senador Nabor Roja. Arco TV Hidalgo presenta Charlando con Chargoy. Charlas amenas de interés público, con temas que acontecen en nuestra sociedad. Charlando con Chargoy. Comenzamos. Senador, muchas gracias por estar aquí. Cristina, gracias y gracias a todos los que nos reciben allá en sus hogares. Bueno, pues senador, vamos a entrar ya en el tema directamente. ¿Nos puede platicar a la mayoría de la gente que sí nos interesa, que estamos en casita, pero que no estamos tan inmiscuidos en el Congreso, que no estamos tan en la política, qué es la ley minera? O sea, explicarnoslo más a detalle. A ver, mira, Cris, y todos los que nos reciben, lo que nosotros aprobamos hace unos días, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es reformas a algunos artículos de la ley minera con respecto al litio. Decir que la oposición tiene un papel como que están jugando de desvirtuar, de mentir. Decían que no era necesario justamente hacer reformas porque el litio es un mineral que está dentro del artículo 27. Lo cierto es de que en este país tenemos que reforzar estos artículos porque durante muchos años se ha abusado justamente de nuestros recursos naturales. Yo te quiero poner ejemplos, a ustedes. Durante muchos años, desde el 93, se dio una figura que se llama autoconsumo o autoabasto. En lo que es la electricidad, desde el 93. En el 2013, con este pacto por México, que le ha sido muy dañino a los mexicanos, entre el PRI, PAN, PRD, hicieron legal lo ilegal, hicieron una reforma energética, en donde ya hicieron legal esta figura de autoconsumo o autoabasto, y esto es grave, porque cada año se llevan 4 empresas transnacionales con el contubernio de empresarios mexicanos y de políticos mexicanos la cantidad de 500 millones de pesos, evadiendo impuestos y llevándose el recurso fuera del país. ¿Cómo? Bueno, pues utilizan nuestras líneas de luz, nuestros cables, nuestros transformadores para autovenderse la luz o para venderla a empresas como Oxxo, como Walmart, como Bimbo. Y entonces, pues lo que quisimos hacer en este año, una reforma eléctrica en donde todos paguemos justo, parejo, pero el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votan en contra. Bueno, en el caso del litio, el litio es el oro blanco del futuro, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque en esta transición ecológica que tenemos que llevar en todo el mundo, tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que ya quitar las energías sucias e irnos a energías limpias, que es lo que está procurando el presidente de la República. ¿Cómo? Con el litio. El litio sirve para los teléfonos celulares, sirve para las baterías, sirve para los autos. Ya en unos años ya se está considerando que no haya vehículos de combustión interna. Entonces los vehículos van a ser de energía eléctrica y el litio va a ser. ¿Qué pasa con esto, Cristina? Que ya la explotación la estaban llevando a cabo los extranjeros. Entonces tuvo que hacer reformas al artículo 27, a la ley minera. ¿Para qué? Para que la explotación lo lleve el gobierno del Estado mexicano. Y en todo caso, no estamos impidiendo la iniciativa privada, pero sí deja claro que el litio es de los mexicanos. Entonces, ahí volvió a votar en contra justamente el PAN, el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces, eso es de lo que se trata, Cris, el afianzar, el recuperar para los mexicanos lo que nos pertenece, y que el artículo 27 que se hizo en el año 1907 lo planteaba, pero que además, fíjate, hay un video, un audio que anda por ahí, en donde Adolfo López Mateos, presidente de México, por ahí del 60, dijo que habría mexicanos traidores a la patria que iban a vender nuestros recursos naturales, en específico de la energía eléctrica. Entonces, hoy estamos viviendo este momento en donde justamente traidores a la patria
dieron la posibilidad de que 4 empresas transnacionales medren en contra del pueblo mexicano. Entonces lo que hicimos, o lo que hizo el presidente de la República, es mandar una iniciativa en donde tendríamos que reformar algunos artículos de la ley minera. No fue una reforma de la ley minera, quiero hacer una aclaración, la cual tenemos que hacer en el próximo periodo ordinario, porque siguen habiendo, no solo lagunas, sino siguen habiendo algunas situaciones que ponen en desventaja a los mexicanos, a empresarios que, te repito, han medrado en contra del pueblo mexicano. Entonces no fue una reforma como tal, sino solo algunos artículos. Algunos artículos de la ley minera, que fue lo que aprobamos. Como no fue reforma constitucional, era la mayoría simple, entonces el 50 por 1 más 1, entonces ganamos la calificación y la votación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Si fuera una reforma constitucional, requeriríamos de 2/3 partes, que es lo que pasó con la reforma eléctrica, en donde PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de los mexicanos. Y hablando de ese tema, ¿qué le dirías a aquellos diputados y diputadas que votaron en contra? Que en el pecado llevarán su penitencia, ¿no? Finalmente, hoy creo que la gente está más en conocimiento de la situación. Las redes sociales son muy importantes. Hoy la gente en la calle, cuando visitamos, están enojadas justamente porque estos diputados votaron para que Iberdrola y otras empresas extranjeras sean los que de alguna manera se lleven los beneficios a sus países. Esto es, repito, traición a la patria. Así es. Senador, y bueno, yo he checado que en el estado de Sonora, principalmente, si no recuerdo, en el desierto es donde más se ha encontrado el litio. ¿Tenemos idea de más o menos cuánto? Sí, estamos hablando de pues prácticamente 100,000 hectáreas, si no me equivoco, en Sonora, pero hay en varios estados de la República. Nada más que en Sonora ya hay empresas chinas, parece que una empresa china le acaba de vender a una canadiense, hay de Nueva Zelanda, hay de Estados Unidos, hay inglesas, en las que se quieren explotar el litio. Repito, el gobierno de México no está en contra de la inversión extranjera, está a favor de la inversión, pero siempre y cuando en este tema sea el regulador, sea el gobierno de México. Pero hay en San Luis, hay en Hidalgo, hay en Zacatecas, hay en varios estados de la República, y repito, en Sonora ahorita está el yacimiento más grande y tenemos que cuidarlo para los mexicanos. Claro, el gobierno lo que quiere es que siempre la iniciativa privada para sacarlo, ¿no? Para extraerlo, me parece. Mira, no, a ver, en la exploración. Ok. En la exploración pueden participar, en la explotación tiene que ser regulada por el gobierno de México. La explotación, es decir, la extracción, y tiene que haber una concordancia con el gobierno de México. No había reglas y ahorita podrían hacer lo que quisieran. Entonces, el presidente de la República dijo, a ver, vamos a poner orden. Claro. Esto viene en el artículo 27, pero nosotros tenemos que poner un orden para que de alguna manera tanto la explotación como la extracción sea regulada por el gobierno de México, y eso es una muy buena noticia porque el recurso se va a quedar en México. Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué pasa entonces con aquellas personas contrarios que dicen, es que no han descubierto el hilo negro, es que siempre ha sido de la nación? Repito, y como que nos comentan y nos dicen, y no, eso está mal. Mira, el discurso de la oposición, particularmente el PAN, y lo voy a decir, ha sido un discurso plagado de mentiras. De mentiras. Hace poco una senadora del PAN se atrevió a decir que con el Tren Maya el agua del Caribe ya no va a tener color turquesa. Es una gran aberración, una gran mentira, ¿no? Entonces, hoy el discurso de la oposición es decir mentiras, mentiras, mentiras para que algunos crean que es verdad. Yo te quiero decir, que los minerales son de los mexicanos, pero en realidad no ha sido así. Repito, vamos a las playas, ustedes que están ahí en sus hogares, cuando pasan por donde están los hoteles grandes de 5 estrellas, ustedes van a ver franjas en donde ustedes no pueden pasar. Eso no debe ser. Cuando ustedes van a los puertos, los puertos se han privatizado, esos son de los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a las leyes reglamentarias, ir a los artículos para que quede claro justamente el tema del artículo 27. Sí venía regulado de que los minerales son de los mexicanos,
pero ya los estaban explotando los extranjeros. Y eso es lo que trató el presidente de cuidar. Ok, sí, está muy bien, senador. Y referente a la reforma energética, bueno, tantito se nos está acabando el tiempo en este momento, pero paramos un ratito y regresamos. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. En un momento continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Ya regresamos, amigos, y estamos aquí, repito, con el senador Nabor Rojas. Senador, ahora, ¿qué nos puede platicar? Porque hay muchas dudas, muchísimas, diría yo, acerca de la reforma energética. Más bien, fue una reforma eléctrica. A ver, cuando llega el presidente de la República anunció 3 grandes reformas. Una reforma a la industria eléctrica, una reforma a lo electoral y otra a la seguridad nacional. A ver, la reforma energética se hizo en el 2013 con ese pacto por México entre el PRI, PAN y PRD. ¿Qué se hizo? Prácticamente vender lo poco que teníamos en este sector tan importante, valiéndoles, valga la palabra, el artículo 27. En ese momento, y quiero decirlo abiertamente, se dio dinero, se dieron moches a los diputados y senadores de estos partidos para que aprobaran al cuarto para las 12, textual, al cuarto para las 12, esta reforma que ponía de rodillas al pueblo mexicano. Repito, desde el 93 al 2013 fue algo fuera de ley, es decir, ya estaba esta figura de autoabasto. ¿Qué hicieron en el 2013? Pues nada más regular, meterla desde el punto de vista legal. Cuando llega el presidente de la República habló justamente de esta descompensación, de esta situación anómala, porque, repito, estas empresas se autovenden o venden a empresas la luz más barata, ¿sí?, en detrimento del pueblo mexicano. ¿Qué dijo el presidente? No, que Walmart pague lo que tiene que pagar, que Oxxo pague sus 10 o 12 o 15 refrigeradores, porque resulta que paga más barato el Oxxo que una tienda de abarrotes, ¿no? Sí. Entonces dijo el presidente, vamos a hacer una reforma eléctrica. A ver, en esta reforma eléctrica se hicieron 27 foros de parlamento abierto. ¿Qué quiere decir? Nunca antes en la historia de México había habido esta situación de hacer foros de parlamento abierto. ¿Qué pasaba? Que en la Cámara de Diputados se invitaban a los que estaban en contra y los que estaban a favor. A especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Politécnico, a las empresas, que por cierto no fueron inmiscuidas, a medios de comunicación que defendían justamente a estos empresarios y a medios de comunicación que estaban en contra. Se hicieron 27 foros abiertos y el PRI todo lo planteó en los últimos días 12 puntos, de los cuales de esos 12, 9 los asimiló Morena con el fin de que se aprobara la reforma. Morena requería por ahí de, si no me equivoco, 30 y tantos votos, si no es que 40, para una reforma constitucional. Pero quiero decirles también que nosotros prevíamos que no iban a votar a favor de la reforma eléctrica, pese a que un servidor, como diputado federal en ese momento, platiqué con varios diputados de oposición y veían bien la reforma enviada por el presidente. Pero no votaron. Pero votaron en contra. Y van a votar en contra de la reforma electoral que plantea el presidente quitar a los de representación proporcional. Que los que hemos estado en campañas... A los plurinominales. Exactamente. Que los que hemos estado en campañas, la gente nos dice que se vayan, que se quiten, ¿no? Sí, pero van a votar en contra. Y van a votar en contra de la Guardia Nacional, porque la idea es sabotear todo el trabajo que tenga el presidente. Su odio al presidente, su odio es más fuerte que avanzar por este país. Entonces,
Y yo te diría que con el que, ¿cómo dicen? Que pan, como que con su... Ay, pues, sí, ¿no? Que, bueno, que como diría mi mamá en paz descanse, que con su pan se lo coma, ¿no? Sí. En el pecado llevar a la penitencia, porque hoy quiero decirles que la gente hoy que vamos y que los visitamos de cerca, nos dicen que pues, están muy enojados por haber votado en contra de la reforma eléctrica. Entonces, yo sí vaticino una cosa, vaticino que la gente por cada punto que esté en contra de las reformas que envió el presidente, pues ahora sí que lo van a lamentar, ¿no? Aquí lo súper importante es que lo que acaba de decir, ¿no? Que a pesar de que los diputados saben que es una buena reforma, saben que está bien, saben que pueden ayudar al pueblo mexicano, ellos votan en contra. Mira, hay una figura central en este tema. A ver, yo te voy a decir algo. Hay un libro que se llama Los grandes problemas nacionales, que se escribió en 1907 por Andrés Molina Enríquez, y que desde ese tiempo ya decía que solamente unas cuantas familias se mamaban, así dicen, la riqueza del pueblo. Pues hasta el 2018 unas cuantas familias se han mamado la riqueza del pueblo. ¿Qué quiere decir? Porque son grandes empresarios que quitaban, ponían presidentes, que manejaban la política. Y hoy, quien junta al PRI, al PAN, al PRD, de manera interna un fue gran el empresario Claudio X González, ¿no? No, por eso esa X que tiene Vamos por México no es por, sino es en favor de X González. Entonces, está muy claro, son los intereses personales de un grupo de empresarios que han querido mantener este país y que, bueno, yo te puedo decir una cosa, la gente se ha dado cuenta. Hoy lo que queda del PRD, por eso el PRD se está extinguiendo, ¿no? El PRD ya hoy tiene menos de 14 estados de la República donde tiene presencia, los demás han perdido el registro. Porque ¿cómo es posible que un partido que supuestamente nació de izquierda está apoyando a un grupo de empresarios a los que siempre denunció como corruptos, como impositivos y hoy está aliado con ellos? Entonces, es muy claro, Cristina, amigos que nos reciben, que este es un tema de intereses personales que tiene postrado a México desde hace muchos años. Así es, y bueno, sobre todo es que lo que yo veo que menciona mucho es que el presidente está peleado con la industria privada. Entonces, es ahí donde hay que hacer énfasis que no es así, que lo que pasa es que estas empresas privadas regularmente son extranjeras, ¿no? Mira, tan no es así que en el planteamiento de la reforma eléctrica el presidente hablaba de que el Estado mexicano tuviera el 54% del control y el 46% para la empresa privada. O sea, si dijéramos el 80-20, 90-10, 70-30, pero estamos hablando del 54% y el 46% de la inversión privada. Lo que está diciendo el presidente es que se pague justamente la electricidad y que quede en mexicanos. A ver, yo te voy a decir algo. ¿Qué pasa? Hoy pasa que la mayor parte, 500,000 millones de pesos, se los lleva un grupo muy pequeño. ¿Cuánto fue la estafa del Fobaproa con Cedillo Ponce de León? 680,000 millones de pesos. Bueno, cada año se pierde casi 500,000 millones de pesos, es decir, lo correspondiente a un Fobaproa cada año. ¿Por qué? Porque son pocas empresas las que tienen el control de la energía eléctrica y creo que no se vale porque además, Cris, utilizan nuestros cables, nuestros transformadores, sí, claro, nuestros postes y todavía le venden la luz a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, creo que te digo que yo platiqué con varios diputados de oposición y me decían, estamos de acuerdo en querer haber una reforma. Pero a la hora de votar, pues votaron en conjunto porque les mandaron la línea y quien maneja los nexos con Claudio X González y todo este grupo de empresarios, pues es la cúpula, ¿no? Es la cúpula que son los que manejan a diestra y siniestra los intereses personales. Nosotros decíamos, bueno, en una plática externa aquí con amigos y así, decíamos, es que cómo es posible que, por ejemplo, si yo tengo un negocio, si fulanito tiene un negocio, los Oxxos paguen mucho menos de electricidad que nosotros, ¿no? Así es. Que tienen refrigeradores, que tienen un montón de cosas que están las 24 horas y no es posible que pase eso. Bueno, ese es el ejemplo más claro de lo que quería el presidente con la reforma eléctrica. Que los Oxxos pagaran lo que tienen que pagar. Porque, como dices, no es posible que pagar un Oxxo 200, 300 pesos
mensuales, cuando un changarrito, valga la palabra, una tienda de abarrotes paga 2.500 pesos por energía eléctrica. Pero bueno, las palabras del expresidente Adolfo López Mateos fueron profetas, porque dijo que un grupo de mexicanos traidores iban a vender la energía eléctrica. Pues qué interesante, senador. Y también nos hablaba, aprovechando que está usted aquí, acerca de que se van a hacer ajustes también en la reforma electoral. A ver, mira, yo como diputado mandé una reforma casi inicios de las sesiones de la instalación de la Cámara de Diputados en septiembre, en donde yo planteaba, porque en el recorrido que hice como candidato, la gente me habló mucho del tema de los plurinominales. Yo planteaba que se quitaran los plurinominales de la Cámara de Senadores y que se quitaran 100 de los 200 plurinominales en la Cámara de Diputados. La iniciativa que está mandando el presidente de la República a la Cámara de Diputados es de que se quiten los 200. Yo creo que sí debe haber una representación proporcional, pero esta debe de ser sustantiva, es decir, darle realmente a las minorías. ¿Cuáles son las minorías? Los indígenas, ¿no? Los que de alguna manera tienen alguna discapacidad, incluso a los ancianos, o sea, que tengan voz, es decir, a minorías representativas, pero no a los cuates, familiares, amigos de los que ya están. Yo pongo el ejemplo, con todo el respeto a la candidata del PRI en el Estado, que ella es plurinominal, su esposo es plurinominal, su hijo es plurinominal, su secretaria es plurinominal. Eso no puede ser. Entonces tendríamos que hacer, en mi propuesta, tendríamos que poner candados para puras minorías sustantivas. La iniciativa que plantea el presidente es mucho más ambiciosa, porque quiere quitar los 200 y quiere hacer una reforma a los organismos electorales, lo cual creo que es muy, muy necesario. Hoy los organismos electorales prácticamente son parte de la derecha, son juez y árbitro, se extralimitan en sus funciones, los consejeros electorales ganan más que el presidente, tiene un sueldo de casi 400,000 pesos, cuando hay una austeridad con todos, incluyendo los diputados y senadores, y son los únicos que no han querido entrar en este tema de la austeridad. Entonces, yo creo que gastar 20,000 millones de pesos cada año para el Instituto Nacional Electoral es un abuso. Mejor ese dinero hay que destinarlo a carreteras, a hospitales, a seguridad, a educación. ¿Cuánto? Y que 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos nada más para la operación del Instituto Nacional Electoral, que por cierto se molestó porque la propuesta del Instituto Nacional Electoral en este ejercicio 2022 era de casi 25,000 millones de pesos. Le aprobamos 20,000 millones de pesos, lo cual a ellos no los dejó pues convencidos. Ellos querían seguir ganando, siguen ganando lo que ganan con sus coches, con sus gastos médicos mayores, con sus viajes, con sus gastos de representación, lo cual ya no tenemos ni los diputados ni los senadores. Entonces, es una reforma muy buena que hace el presidente, pero que estoy seguro que la oposición va a votar en contra, y va a votar en contra del pueblo de México una vez más. ¿Nuevamente cree que van a votar en contra? Estoy totalmente convencido, aunque muchos de ellos estén también en la idea de que quitar la representación proporcional es lo mejor que le puede pasar al país. Ya no es necesario tener 128 senadores y 500 diputados. Sí, bueno, y es que aparte quienes han andado en campañas y así mencionan, oye, no está tan padre que a las otras personas lleguen y ni siquiera los conocemos, ¿no? Ni siquiera nos conocen, ni siquiera saben quiénes son, y en realidad quienes hicieron la campaña pues están ahí. Mira, a nosotros nos costó mucho, yo que fui a una campaña a diputado federal, pues meternos en las comunidades, nos correteaban los perros, tocábamos puertas, andábamos desde temprano, nos echábamos nuestro speech desde la mañana hasta la noche, nos ensuciábamos, nos caía la lluvia, el sol, nos enfermamos, y para que los plurinominales nada más lleguen tranquilitos a su curul y que muchos no lo sepan ni agradecer. Entonces, mira, yo creo que los plurinominales ya no son tan necesarios. Entonces, la iniciativa del presidente de reforma electoral es muy buena, pero repito, yo lo vaticino. La oposición va a votar en contra y en contra del pueblo de México por un odio que le tienen a nuestro presidente de la República. Ok, senador, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Con mucho gusto. En un momento continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, estamos aquí en su programa Charlando con Chargoy. Senador, en preciso, así en concreto, ¿qué planes se tiene a futuro para el litio? Bueno, ya lo dijo el presidente en la reforma que se hizo a los artículos de la ley minera, es hacer justamente una figura institucional del gobierno del Estado mexicano que regule que regule tanto la exploración, la exportación, incluso todo lo que tiene que ver con la negociación del litio. Es una figura que va a estar de manera directa al gobierno del Estado, es decir, al gobierno de México, y la oposición decía, y señalaba muchas veces, decían, ¿va a ser como la CFE o como Pemex? Exacto. Bueno, yo les decía, yo les respondí una vez, a ver, Pemex principalmente se deterioró porque se utilizó para fines político-electorales. Ahí está el Pemex, ¿no? Una empresa tan importante que, por cierto, nuestro país dependió muchos años del petróleo, fue porque de alguna manera no teníamos fuentes adicionales de crecimiento. Se dependió mucho del petróleo. Y este petróleo que nos generó mucha riqueza, se le llevaban para pagar campañas electorales. La Comisión Federal de Electricidad pasó lo mismo. Entonces, yo creo que el León piensa que todos son de su condición. Hoy yo creo que tanto como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad y como esta figura que pronto se va a dar a conocer para manejar el litio, van a hacer un trabajo honesto, un trabajo de servicio a la nación, y estoy cierto que vamos a dar los mejores resultados. Entonces, está estipulado justamente en estas reformas o adiciones que se hicieron a la ley minera. Pero te quiero decir una cosa, yo he platicado con algunos senadores y con algunos diputados, y yo creo que le tenemos que meter mano en sí a una reforma a la ley minera en de inmediato. Hay muchas cosas que no están funcionando, son unas cuantas familias mexicanas, por cierto, también, que se han beneficiado toda la vida de la minería. Entonces tenemos que, regularla y con una amplia reforma a la ley minera. Entonces yo quiero decirte que vamos a trabajar con todo. La oposición va a seguir insistiendo en que no se debe hacer una ley minera, porque repito, la labor de la oposición hoy es tratar de ponerle zancadillas a esta cuarta transformación. Yo te voy a poner un ejemplo. Los proyectos y los planteamientos que ha hecho el presidente, que son proyectos muy importantes a nivel nacional, que tienen que ver con el crecimiento económico y desarrollo social del país, ellos los descalifican. Primero estuvieron atacando mucho al aeropuerto Felipe Ángeles, que por cierto, se hizo más rápido el aeropuerto Felipe Ángeles que el puente atirantado que hizo el gobernador. Se hizo mucho más rápido, no se endeudó al Estado, no se endeudó el país, no se pidió ningún préstamo, fue de ahorros de la Federación, y hoy es una realidad. El Tren Maya hoy está siendo atacado justamente por estas gentes, por la oposición, por estos grupos de poder, porque no están en este proyecto, porque no van a sacar dividendos para ellos, sino el dividendo es para la sociedad. El Tren Maya se va a construir y se va a construir para beneficio de los mexicanos. El tren transísmico que va a pasar las mercancías de un golfo a otro es una gran idea para detonar también el centro y sur del país. Entonces son megaproyectos que un presidente va a hacer en su sexenio, lo que no pasó en sexenios anteriores. Recordemos la lamentada refinería que iba a ser Calderón y que se quedó en una barda, que por cierto no se acabó,
y en una fuente de luz que es una fuente de corrupción. Entonces, yo quiero decirles que hoy lo que está haciendo nuestro presidente son acciones congruentes en el tiempo que él ha estipulado. Y que sobre todo, hay que aclarar, se han estado haciendo en tiempos de pandemia. Que es lo más complicado, ¿no? Es lo más complicado. Mira, nos atacaron mucho a las autoridades de salud, al mismo presidente, pero hoy vemos, nuestro país está bien, está totalmente levantado a esta pandemia, cuando otros países en el mundo siguen batallando, siguen luchando, nosotros estamos adelante, ya estamos creciendo, y lo que tú dices, muy importante, estos proyectos se están haciendo en un momento tan importante, tan difícil como es la pandemia. Yo les aseguro a todos ustedes que nos reciben en sus hogares que si el PRI o el PAN hubieran manejado el país en este momento, el país estuviera muy endeudado. El país no ha pedido un solo peso para solventar el tema de la pandemia. Así es, senador. Bueno, y regresándonos un poco al tema de la reforma energética, le quería yo hacer la pregunta en específico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas empresas como son Oxxos y demás? ¿Qué va a pasar? A ver, mira, qué buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque aunque ellos hayan votado en contra de esta propuesta del presidente, unos días antes la Suprema Corte de Justicia dictaminó que esta figura de autoabasto no es viable, no es constitucional. Entonces, este tipo de empresas como los Oxxos, como Walmart, como Bimbo, que no pagaban la luz como debieran de pagar, hoy van a tener que someterse a un juicio legal de parte de la autoridad estatal, federal, porque pues esta figura no está realmente aceptada por la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir que vamos a apelar el pago de estas empresas y van a tener que pagar de manera justa lo que consuman. Es muy bueno, es muy interesante, muy bien, y pues ya está preparando el gobierno de México justamente estas demandas, estas denuncias, para que pues se pague justamente. Hoy, ¿qué pasa con los empresarios en México? ¿Por qué están tan rabiosos en contra de nuestro presidente? Pues porque pagan impuestos. Antes no pagaban impuestos. Hoy ya pagan impuestos los que tengan que pagar impuestos. Antes se evadían los impuestos porque eran amigos de los presidentes de la República, los grandes consorcios. No pagaban impuestos, solo se evadían. ¿Por qué hoy los medios de comunicación están tan coléricos, enojados con nuestro presidente de la República? Porque hoy ya no les pagan las grandes millonadas que les pagaban por hablar bien de un gobierno. Entonces el presidente dijo mejor que se vaya a los programas sociales, que se vaya a los adultos mayores, que se vaya a los jóvenes, que se vaya a los niños con sus becas, en vez de dar tantas millonadas a los medios de comunicación, a los empresarios. Bueno, y aquí un tema importante, senador, es que todos hagamos nuestra chamba desde donde estamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, pero nosotros como sociedad es estar al pendiente, estar investigando, estar buscando en redes sociales y estar empapándonos de lo que está pasando, ¿no? Ir siguiendo la nota. Creo que es muy importante porque ahorita que mencionábamos acerca de la ley minera, voy a hacer un comentario y esto es personal. Tengo una conocida que un día platicando me dijo, es que ¿sabes qué, Cris? Que si tú supieras, ella trabaja algo así en el sistema de geología, minería y demás, ¿no? Me dijo, si tú supieras todo lo que pasa, si tú supieras que en verdad muchas minas de nuestro país las tienen empresas que no son de aquí, definitivamente te caerías de espaldas. Y mi comentario fue, ¿y por qué no lo dices, no? Dijo, yo trabajo ahí y yo me quedo sin chamba, ¿no? Dice, pero de verdad es que sería súper interesante que alguien se metiera a fondo a hacerlo. Mira, este país fue saqueado durante muchos años, en la época de la colonia, por españoles, por ingleses principalmente, y pues nada menos toda esa zona del Real del Monte, o hasta la figura de Pedro Romero de Terreros. Pero muchos piensan que se acabó ese saqueo cuando se fueron los españoles. No, después llegaron los ingleses, y hoy son los australianos, son los canadienses, son los chinos los que nos están saqueando en el tema minero.
Por eso, repito, yo creo que una reforma constitucional a la ley minera, estoy cierto que se va a hacer en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque además ya lo dijeron algunos compañeros, vamos a tener que meterle mano, porque efectivamente quienes han medrado con nuestros minerales, pues son los extranjeros. Así ha sido la historia de nuestro país. Yo por eso valoro mucho, Cris, que nuestro presidente de la República quiera mucho a los mexicanos y que esté justamente velando por los intereses de los mexicanos. Así es, senador. Bueno, y no sé si quiera comentar algo más a la sociedad, decirles, mandarles un mensaje que podemos hacer. Mira, en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, te digo, tuvimos la encomienda, lo anunció el presidente de la República, de que teníamos que ver 3 grandes reformas constitucionales. La primera, la reforma eléctrica, de la que ya platicamos, que traidores a la nación votaron en contra de esta reforma. La siguiente, la reforma electoral, que ya fue mandada a la Cámara de Diputados al final de este periodo, se va a analizar con todo en el periodo que viene y seguramente van a votar en contra. La raíz de esta reforma electoral es que no haya plurinominales, que se racione el recurso que hay para los organismos electorales, pero que estos sean cada vez más objetivos, más imparciales, que den más certeza a las elecciones. Y seguramente van a votar en contra. Y la última ley, que es la de la seguridad nacional, hace poco, al final del periodo, me tocó defender la postura de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está bien calificada por la sociedad, es una política, un instrumento en ciernes, es decir, estamos en proceso de hacer un gran paso para que este país en el corto y mediano plazo tengamos la seguridad. ¿Por qué no podemos tener una seguridad inmediata? Porque fueron 90 años, Cris, claro, en donde la inseguridad no se dio de la noche a la mañana, no fue por generación espontánea, se debió a las negociaciones, a los nexos que tuvieron los expresidentes de la República con el crimen organizado. Hoy nuestro presidente lo que está haciendo es limpiar. Teníamos que hacer esta Guardia Nacional en donde tenía que estar el Ejército, la Marina, porque las policías municipales y las estatales no tienen la capacidad ni la profesionalización para atender el tema delictivo. Entonces la idea era que ellos llevaran, encabezaran, mientras las policías municipales, sobre todo, tenían un papel protagónico profesional. Vamos a tener que hacer una reforma, van a votar en contra de la oposición de nuevo, pero nosotros vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir trabajando por los mexicanos y pues decirles que estamos en un proceso de transformación de este país. Vamos por buen camino, no vamos a desviarnos de esto. Hoy los que estamos en un cargo público tenemos que dar resultados. Senador, pues yo le agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros en el programa, sobre todo que se haya dado tiempo, porque yo sé que su agenda ahorita está pues bastante ocupada. Muchas gracias y por estar aquí, por dar estas palabras a la sociedad que estamos allá en casita, que nos están viendo y que bueno, a veces surgen ciertas dudas y qué mejor que alguien como usted, que está ahí en el Congreso, tan al pendiente de la sociedad, que nos saque de estas dudas. Pues mira, vamos a seguir trabajando. Yo estoy en 5 comisiones en el Senado, estoy en la Comisión de Agricultura, estoy en la Comisión de Educación, en la de Justicia, Gobernación y en la de Marina. Son comisiones muy importantes para este país y pues las veces que me inviten venimos a dar cuenta de lo que estamos haciendo en la Cámara Alta. Ok, pues muchas gracias, senador, y aquí está su casa cuando guste. No, muchas gracias a Arco TV y bendiciones a todos ustedes. Gracias. Arco TV Hidalgo presentó Charlando con Chargoy. Charlas amenas de interés público, con temas que acontecen en nuestra sociedad. Charlando con Chargoy. Hasta la próxima. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos.